Estamos con Augusto Mota Vargas, quien es oriundo del departamento del Huila, del municipio de Garzón. Eh, Don Augusto, en primera instancia usted fue director del IMPEC y ha sido un gran jurista. ¿Cómo fue esa experiencia suya como director del IMPEC? Creo que, en primer lugar, pocas personas han recibido al gobierno nacional la formación y capacitación para el manejo del IMPEC. Tuve oportunidad de ser favorecido con formación sobre el tema en el exterior, tal como en cursos de planeación de sistemas penitenciarios latinoamericanos en el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y ser enviado a España a hacer unos estudios de derecho penitenciario comparado. Mi experiencia fue muy enriquecedora porque tuve la oportunidad de ser el autor y gestor de muchas de las instituciones que actualmente están vigentes y que están encaminadas a la humanización del sistema penitenciario. Una de ellas es el famoso permiso de 72 horas, que fue mi tesis de grado en el curso de planeación de sistemas penitenciarios latinoamericanos, nacida de una anécdota que se me presentó en un establecimiento carcelario que me permitió tener una claridad absoluta sobre la necesidad de que previamente a obtener la libertad definitiva, las personas privadas de la libertad tuvieran contacto con su núcleo comunitario, con su núcleo social y con su núcleo familiar, a efectos de que no sufrieran situaciones traumáticas al obtener la libertad, especialmente en aquellas penas de muy larga duración. En segundo lugar, en eventos críticos para el sistema penitenciario, tales como aquella época nefasta en la cual eran los internos quienes manejaban, yo diría que en forma directa, las cárceles. En calidad de director general de escuela penitenciaria, formé el grupo GRI, Grupo de Reacción Inmediata, que cárcel por cárcel en todo el país recuperó la autoridad y el poder institucional dentro de los establecimientos carcelarios, a tal punto que ni siquiera se sabía cuántos, ni mucho menos la identidad de los internos que se encontraban en el país, y se pudo nuevamente sacar no solamente el número de internos, sino la identificación plena de cada uno de ellos y recuperar la normalidad y, reitero, la institucionalidad. Mi experiencia, en resumen, fue una experiencia que me permite decir, sin lugar a dudas, que en el país hay un desconocimiento absoluto de lo que es la naturaleza del sistema penitenciario y carcelario, a tal punto que he hablado con directores generales y personal directivo del IMPEC que ni siquiera sabe por qué el IMPEC tiene ese nombre, ni mucho menos la diferenciación ni la naturaleza del mismo. El IMPEC nace como una cooperación de la rama ejecutiva a la rama judicial. Siempre se le ha caracterizado por ser parte de la rama judicial y parte del sistema penal colombiano, cuando no lo es así. El IMPED es un establecimiento público cuya naturaleza es más de tipo ejecutivo que de tipo judicial. Eso ha permeado a que haya al interior de los establecimientos una especie de poder dominante por parte de la administración hacia los internos, conculcando sus verdaderos derechos fundamentales, de los cuales no están privados ni limitados, excepto el de su libertad. ¿En esa época había hacinamiento como hoy? Lo había, pero teníamos unas estrategias muy claras para el manejo del hacinamiento, a tal punto de que en el año 2002 ganamos el Premio Nacional de Gerencia Pública, que se lo gana solo una entidad
y es otorgado por la función pública y la presidencia de la República por el manejo que le dimos. En el año 2009 a 2012 entregamos el IMPEC con un hacinamiento del 12% por el manejo que le dimos, más con una visión de tipo empresarial que con una misión de aglutinamiento de seres humanos. Se manejaba cada población carcelaria en cada uno de los establecimientos como si estuviéramos manejando una contabilidad interna, haciendo movimientos de carácter permanente, mirando ingresos y egresos en todas y cada uno de los establecimientos carcelarios del país para mantener un balance que permitiera que no se congestionaran y que no se pudiera predicar la existencia del hacinamiento. ¿No será que el hacinamiento ha crecido también porque todo delito se le da cárcel? Yo lo miro desde dos perspectivas. Una, el hacinamiento con la población actual de aproximadamente 140.000 internos intramurales, sin contar los 40 o 50.000 que están en detención domiciliaria o cumplimiento pena domiciliaria. La primera de ellas yo la miro como un incremento prácticamente insostenible de la criminalidad en el país. Ese es el reflejo de la criminalidad en aquellos casos que se pueden judicializar. En segundo lugar, lo miro como algo que contraría la impunidad que tanto pregonan y la efectividad del Poder Judicial para poder llevar a sus justas proporciones a todas aquellas personas que cometen delito. Es decir, puede mirarse de estos dos puntos de vista, como un incremento inusitado de la criminalidad y segundo, también como una efectividad de los órganos policiales y judiciales del país encargados de luchar contra la criminalidad. ¿Usted fue director de la Picota también? Yo hice mi judicatura como director de la Modelo cuando tan solo iba a cumplir 21 años. A raíz del asesinato del director de la Picota fui trasladado como director de ese establecimiento carcelario para manejar en ese momento el número de personas que en calidad de extraditables se encontraban en ese establecimiento, porque al parecer fueron estas personas quienes asesinaron al director del establecimiento y tan solo con 22 años me tocó manejar ese establecimiento carcelario. Y con tan solo 22 años también tuvo grandes amenazas. Grandes amenazas y atentados. Fui víctima de 2 atentados, uno en la ciudad de Cali y otro saliendo de la Picota, muy cerca al establecimiento, que el vehículo en el cual me desplazaba sufrió 25 tiros de arma larga y afortunadamente salí ileso de ese atentado. Hace poco en el Congreso se hundió el proyecto anticorrupción que eliminaba la casa por cárcel a los corruptos. ¿Usted qué piensa de esa eliminación, de ese hundimiento de ese proyecto? Pienso que la cárcel no es solución a nada. Pienso que el concepto de resocialización no es más que un concepto formal de un concepto teórico. Esto es simplemente residuos de la escuela positiva del derecho penal que tuvo vigencia hasta los años 30. Hablar de resocialización hoy en día es como si estuviéramos hablando en los años 30, de tal forma que la corrupción, en esa medida de que tenga que ser intramural, no es ni va a la verdadera falla estructural de la corrupción en Colombia. La corrupción debe buscarse en otros orígenes, en otras causas que tienen que ver más con la gestión de la administración pública e incluso la privada, que con privar de la libertad o no a las personas debe seguramente
establecer pues, los mismos mecanismos eficaces que contra la mafia y el narcotráfico. Debe ligarse es a lo que busca la corrupción, que es el obtener dinero ilícitamente. Las grandes organizaciones criminales, una vez empezó a atacar y a bloquear su poder económico, empezó a disminuir su poder criminal. Lo mismo se podría hacer con la corrupción. No sé por qué se le ha dado tanta trascendencia al hecho de que una persona por corrupción vaya o no a la cárcel, cuando la cárcel no es solución al problema, es solución a la persona que sufre eso, pero lo estamos viendo en casos como Córdoba, las personas privadas de la libertad, pero disfrutando en muy poco tiempo de todas las millonadas que sacaron de sus actos de corrupción. Entonces hay que ir al fondo del asunto, al origen, que son las malas costumbres políticas, que son las malas costumbres administrativas, que son las licitaciones amañadas, toda esa serie de fenómenos que son los que la generan. Acordémonos que la cárcel es la última ratio dentro de todo el sistema de justicia penal y no dentro del iter criminis un elemento que pueda contribuir, porque el concepto de resocialización tuvo vigencia en los años 30, hoy ya no, hoy el tratamiento es una terapia social emancipadora que es totalmente diferente al concepto de resocialización. Después de toda esa larga experiencia, ¿qué hace actualmente usted? Perdóname. Después de esa larga experiencia, ¿qué hace actualmente usted? Actualmente, por bondad del señor procurador y viceprocurador, estoy laborando en la delegada ante la JEP, donde felizmente me encuentro vinculado a un tema tan bello y tan hermoso como es estar de alguna forma involucrado en todo el proceso de pacificación del país y en todos los procesos que se adelantan por parte de esta delegada en calidad de asesor. ¿Hace cuánto no va a Garzón Huila? Hace aproximadamente 6 meses. Sí. ¿Lo añora mucho? Añoro mucho, como añora todo el mundo su niñez, como añora todo el mundo esa sociedad sana, esa sociedad de valores, esa sociedad donde los padres eran verdaderos padres, los niños eran verdaderos niños y que fuimos formados con verdaderos principios y valores que nos han permitido estar en el seno de una sociedad en forma positiva y contribuyendo a su engrandecimiento en la medida que nos los es permitido. Muchas gracias. A usted muy amable.